Saludos hermanos, que Dios les bendiga. Y estamos acá para seguir estudiando la palabra de Dios sobre el tema ¿Es Cristo Dios? ¿Qué creían los apóstoles? ¿Fue la Biblia adulterada? Estamos investigando la palabra del Señor y chequeando las evidencias para que podamos concluir. Hemos empezado en un primer video y ahora vamos a dar secuencia al tema. Así que si usted no vio el primer tema, te invito a verlo porque esta es una continuación. Es posible comprender el tema viendo este video, pero sería mejor que usted viera primeramente el video español 1 con el mismo título en el canal YouTube TV Advertencia Final. Te invito también a hacer tu oración particular pidiendo al Señor sabiduría para que puedas comprender la palabra del Señor, el sentido exacto, y que el Señor te pueda guiar para que tú llegues también a la verdad. Yo ya he hecho mi oración, por eso voy a empezar ya. Tengo acá la Biblia, traducción al español de 1865, es una Biblia, una traducción más antigua de Cipriano de Valera, revisada y corregida. Entonces el texto puede ser un poco distinto de lo que la Biblia que tú tienes, pero igualmente el todo va a mantenerse el mismo. Hablábamos sobre la revelación, si Cristo es Dios o no. ¿Cuántos dioses hay? ¿Quién es Dios? ¿Qué persona es Dios? La primera evidencia la vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, exactamente en los 10 mandamientos del Señor. Y bueno, antes de leer, quería aclarar una cosa. De entre los muchos que pueden asistir a este video, existe una menor parte por estadística que es de adventistas, que creen en Elena de White, que creen que Elena de White fue una mensajera del Señor inspirada por él. Y estos obviamente tienen sus dudas en cuanto a si lo que se enseña acá está en armonía con la Biblia. Y ellos creen que como ella fue inspirada por el Señor, entonces lo que se estudia de la Biblia tiene que estar en armonía con aquello que ella ha enseñado. Entonces, si usted es uno de ellos y está con esta duda, bueno, te lo voy a presentar un texto, no para poner Elena de White arriba de la Biblia, esto no, pero para tranquilizar a usted y para que usted pueda mirar el video hasta el fin y después solamente tratar de sacar tus conclusiones, ¿ok? Tengo un texto de Elena de White para compartir contigo. Y si tú no crees en Elena de White, tampoco hace diferencia. ¿Por qué? Porque todo el estudio lo vamos a basear únicamente de la Biblia. Tú vas a ver la evidencia del por qué exactamente ahora. Bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿Está? Y bueno, este es un texto de Elena de White. Y dice que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, el Hijo del infinito Dios. Esto necesita ser proclamado en cada iglesia en nuestra tierra. La fuente es 1888 Materials, página 886. Si alguien lo necesita, yo tengo este libro, solicita, yo hago la copia y la envío por WhatsApp o por otra fuente, ¿ok?
Bueno, acá uno ve que Elena de White misma dijo que los predicadores deben enseñar que existe un solo Dios, solamente uno, una persona, y un mediador entre este Dios personal y el hombre. Y este mediador es Jesucristo, el Hijo del infinito Dios. Así, uno claramente ve que si quiere obedecer los consejos de la hermana White, entonces va a tener de predicar la existencia de un solo Dios. Y no que hay dos dioses, por ejemplo, el Padre y el Hijo, no. Un solo Dios y el Hijo es el Hijo del infinito Dios, el mediador, pero no es Dios. Hay un solo Dios. Bueno, y todas las citas de Elena de White, por lo tanto, tienen que encajarse en este concepto que ella misma lo dio. Entonces, si usted tiene varias citas y está preparado para demostrar todas ellas, te pido que tengas paciencia. Vamos a estudiar la Biblia, porque ya vimos que lo que estamos estudiando no está en contra de lo que ella dijo. Bueno, y para usted que no cree en Elena de White, esto no hace diferencia, porque la luz la vamos a sacar directamente de la Biblia. Un consejo adicional antes de avanzar. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Este fue sacado también de los escritos de la hermana White. Está acá, mira esta parte, está acá en azul. Probados por la Biblia, es un texto de Elena de White. Está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Dice: el Espíritu no fue dado ni puede ser jamás otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Por lo tanto, si uno quiere probar la doctrina o construir su creencia, debe buscar solamente en la Biblia. Y este es un consejo que ella misma dio. Y acá sigue diciendo, no con el propósito de dar nueva luz. El hermano X, un hermano en aquella época que estaba tratando de hacer lo que vamos a leer ahora. El hermano J quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer que la luz que Dios me ha dado por medio de los testimonios es una adición a la palabra de Dios, pero da así una falsa idea sobre el asunto. Dios ha visto propio atraer de este modo la atención de este pueblo a su palabra para darle una comprensión más clara de ella. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Bueno, así uno ya ve que no es necesario y no es ni recomendado tomar las citas de Elena de White para construir su creencia o defender su punto de doctrina. Tampoco debe considerar que lo que Elena de White escribió es algo para añadirse a la Biblia. No, el revelador de la palabra del Señor, el revelador de la voluntad de Dios es la Biblia Sagrada, punto final. Ahora sí, vamos al mandamiento de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Señor, pero las tablas de la Biblia, estas fueron escritas con el mismo dedo de Dios. Así que cuando uno las lee, sabe que no hay ninguna interferencia de hombre,
que es decir, el hombre acá no ha adulterado nada. Y en el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, vamos a leerlo, versículo 3, la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mí es un pronombre personal singular. Uno no puede entender de forma distinta. Es decir, cuando Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, quiso decir que Él es una persona sola. No dos ni tres. Si fueran dos o tres, Dios utilizaría el plural. No tendrás otros dioses o dioses ajenos delante de nosotros. Pero no lo ha dicho. Ha dicho en el singular. Entonces es uno solo Dios. Bueno, y como todos nosotros sabemos, hasta hoy los judíos creen en la existencia de uno solo Dios, el Padre. Y pasáronse más de 1000 años desde que el Señor dio los mandamientos por medio de Moisés. Esto se pasó más o menos entre 1450 antes de Cristo, cuando Dios ha dado los mandamientos al hombre. Bueno, después de esto, Cristo vino a la tierra en persona y ya en el año 31, en la última semana de su ministerio, conforme la Biblia dice en Juan capítulo 17, Jesús hizo una oración a su Padre. Empezó diciendo así. Vamos a leer. Padre, la hora ha venido. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Cristo ha dicho que su Padre es el único Dios verdadero. Ha dicho que tú eres solo Dios verdadero. La palabra solo, ¿qué quiere decir? Que no hay otro, que es único, es solo Él. Cristo se autoexcluyó. Y mira que Cristo dijo, esta es la vida eterna. Si tú quieres tener la vida eterna y yo también, debemos aceptar que hay un solo Dios. Y este es el Padre. Y un solo enviado de Dios, que es Jesucristo. Pero no es Dios, es el enviado del infinito Dios. Hay una distinción acá. Bueno, Jesucristo enseñó a sus apóstoles y engendró esta nueva iglesia que empezó a predicar el evangelio y evangelizó a todo el mundo conocido en aquella generación, de acuerdo a lo que el apóstol San Pablo mismo revela y está escrito en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 dice, versículo 23, si empero permanecéis fundados y afirmados en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, y como sabemos, ministro de parte de Dios. Se cree que el libro de Colosenses fue escrito cerca de 61 después de Cristo, ya cerca del martirio del apóstol. Y uno ve que en 30 años prácticamente se predicó todo este evangelio al mundo. La iglesia apostólica cumplió su misión.
¿Y qué es lo que ella predicaba y qué es lo que ella creía en cuanto a Dios? ¿Cuántos dioses hay? Si pudiéramos estar en aquel tiempo allá y entrevistar al apóstol Pablo y preguntarle a él, apóstol Pablo, ¿cuántos dioses hay? De acuerdo a la creencia de la Iglesia Apostólica. Bueno, gracias a Dios, Él nos dejó una respuesta del apóstol. Ella encuéntrase en Primera de Corintios, capítulo 8. Ya la hemos leído en la primera parte, pero ahora vamos a revisar esto. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Mirá la respuesta del apóstol. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, empero, hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él. Y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Mira que la declaración es empática, es directa al punto, es clara. No hay duda acá. Entonces uno puede notar, desde el año aproximado 1450 a.C. hasta el tiempo de la predicación de la Iglesia Apostólica, cuando el Evangelio fue predicado a todo el mundo conocido, siempre la Iglesia remanente, durante prácticamente 1500 años, tuvo siempre la misma creencia, la existencia de un solo Dios, el Padre del Señor Jesucristo. Marque bien, 1500 años manteniendo la misma creencia. Ahora, ¿sabe lo que puede pasar? Esto puede suceder a usted, a mí, a otros. Lo siguiente. Uno pregunta, ¿cuál es tu posición en cuanto a un tema? Y tú dices, bueno, mi posición es esta, yo creo así, yo pienso eso. Entonces, alguien toma algo que tú has escrito en otro contexto, o hablando de otra cosa, o palabras que tú has dicho, y utiliza como prueba de que tu creencia era distinta de aquella que tú tenías. ¿Puede suceder eso? Claro que puede. Esto es tergiversar, distorsionar el sentido para hacer a la gente creer lo que no era. Si el apóstol Pablo viviera hoy, estuviera acá, y alguien dijera, con base en lo que él escribió, no hay solo un Dios, sino que son dos. El apóstol, ¿qué haría? Bueno, posiblemente repetiría esto. Aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, hay gente que cree en 2 dioses. Hay gente que cree en 3 dioses y dice que los 3 son uno. Hay gente que cree en múltiples dioses. En algunas partes del mundo esto sucede. Pero, versículo 6, para nosotros, empero, hay un solo Dios, o un solo Dios, el Padre. Es claro. Ahora hay gente que distorsiona aquello que Pablo escribió. Y no es en este tiempo, es ya en el antaño. Tanto que el apóstol tenía ya el cuidado de conceder un signo, una señal de autenticidad a aquello que él escribía. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Pablo, además de tener un problema de visión, él no veía bien. Desde que tuvo el encuentro con Cristo, quedó con esto como una marca
para que él nunca olvidara del encuentro que había tenido. Y entonces él necesitaba de gente que le auxiliase a escribir las epístolas. Pero en algunos momentos, para dar autenticidad a aquella epístola, y esto porque habían los malintencionados que hacían circular cartas como si fueran de Pablo y no eran. Entonces, por ejemplo, en Gálatas 6, versículo, acá está, versículo 11, dice: mira, qué larga carta os he escrito con mi misma mano. Hay otras versiones que dicen: mira que con grandes letras escribo a ustedes. Era muy difícil para el apóstol Pablo escribir. Por ejemplo, en Tesalonicenses, capítulo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, él dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, que es mi signo en todas mis cartas, en sí yo escribo. Bueno, y era corriente entre los apóstoles la noticia de que gente trataba de adulterar la palabra de Dios y los escritos de los apóstoles. Y por esta razón, Pedro en su carta amonestó a la iglesia. Mira lo que él escribió. Está acá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. ¿Deseáis? La leche no adulterada de la palabra. ¿Y por qué? Si la Biblia no fuese adulterada, no fuera a tener en el futuro ninguna adulteración, ¿por qué el apóstol tenía escrito eso? Obviamente, si él escribió, es porque sabía del peligro que la iglesia que tenía delante de sí. Entonces, sabemos ya que habrían adulteraciones en la palabra del Señor. Y es por eso que hoy, por ejemplo, mucha gente, aparte de ver que hay una evidencia incontestable de que existe un solo Dios el Padre, pero toma algunos versos acá y allá y dice: no, pero este verso dice, Cristo es Dios, aquel también. Bueno, yo les digo que prácticamente súmanse un poco más de 5 versos. Son siempre los mismos que la gente presenta. ¿Por qué? Son frutos de errores de traducción. Tanto es verdad que si uno mira en diferentes traducciones de la Biblia, estos versos que vamos a mencionar ahora, va a ver que las traducciones no están iguales, son distintas. ¿Por qué? Obviamente porque una traducción fue más feliz en aquel momento y en la otra el traductor no fue, o que hubo una tentativa de confundir a la gente, como los apóstoles ya enfrentaban este problema ya. Bueno, esto se sucedería más tarde también, y es por esto que el apóstol nos ha amonestado en cuanto al tema. Bueno, vamos a los textos. Son Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, Romanos 9, capítulo 5, Tito 2:13, Judas tiene solo un capítulo, pero capítulo 1, versículo 4, Hebreos capítulo 1, versículo 8, y Juan capítulo 1, yo digo Juan el Evangelio, no la carta, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Bueno, si alguien quiere citar otros textos, es solo tergiversando abiertamente
sentido original de lo mismo, pero los textos que notadamente generan confusión son estos que yo he mencionado acá. Bueno, vamos a ver lo que sucede en cuanto a estos textos. Yo he preparado acá un material, hace parte del libro Todavía para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Un libro que está disponibilizado de forma gratuita a ustedes que tienen interés por investigar más profundamente este tema. Si ustedes quieren, por favor, solicítenlo, sea por WhatsApp o sea por email. Ahora vamos a compartir la pantalla y tratar de ver. Ahí está. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Hay mucha gente que en sus Biblias lee lo siguiente, porque 3 son los que dan testimonio. Entonces, entre paréntesis, en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 que testifican en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Bueno, si fuera así, sería un texto perfecto para probar la Trinidad y realmente poner un punto final en cualquier discusión. Pero sucede que no es así. El texto original no tiene esta parte que está entre paréntesis o entre comillas. Dice en el comentario, el texto entre comillas no aparece en diversos manuscritos, está acá. Entonces, ¿cómo uno lee? Lee así. Acá está en azul. Porque 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Entonces uno ve que fue algo añadido a la Escritura con el intento de conceder un apoyo escriturístico a la creencia de la Trinidad, cosa que era común en la Iglesia Católica. ¿Quién es que no sabe que, por ejemplo, la Iglesia Católica ha añadido a la Biblia 7 libros enteros con el objetivo de conceder una base de apoyo bíblico para algunas enseñanzas falsas, como por ejemplo la práctica de venta de indulgencias, o que las obras sirven y penitencias sirven para la salvación? Estos temas son enseñados en los libros que fueron añadidos por la Iglesia Católica y fueron añadidos justamente en la época en que estas prácticas impías de simonía fueron denunciadas por la Reforma Protestante. Y bueno, sabemos que la Trinidad es la doctrina fundamental de la creencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, no sorprende que la Iglesia también haya incluido este texto con el objetivo de hacer a la gente creer en su doctrina de la Trinidad. Bueno, vamos para el próximo, Romanos 9:5. Bueno, antes de avanzar, por ejemplo, acá yo tengo el texto de la Reina Valera, 1909, y lo leo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Acá está, uno ya ve que la Biblia está cambiada. Si uno va a la Biblia de Jerusalén, uno ve que está ya dicho, ¿no?, que trátase de algo que fue añadido. Si uno tiene interés, lo puede pesquisar. Bueno, ahora sí, vamos a seguir. Romanos 9,
capítulo 5, o capítulo 9, verso 5. En algunas Biblias, el texto no apunta a Cristo como Dios, pero el original no lo dice así. Acá está una traducción más fiel al original, de la Biblia de Estudio Almeida, 1999. Dice, de él son los patriarcas y también de él desciende el Cristo. Alabado para siempre sea Dios, que está sobre todas las cosas. El mismo hecho de una Biblia presentar el verso de una forma y la otra presentarlo de otra forma, debe ya ser el investigador sincero, notar que hay algo de error acá, porque las Biblias tenían de estar siempre hablando la misma cosa. Por ejemplo, si uno va a 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6, en todas las Biblias habla lo mismo. Hay un solo Dios, el Padre. No hay una versión que hable algo distinto. La confusión existe justamente en estos textos controversos, que son los pocos que traen dudas en cuanto al tema. Entonces vamos a seguir compartiendo la pantalla y siguiendo. Bueno, Tito 2, versículo 13. Es nuestro tercer texto. En algunas Biblias también aparece como si Cristo fuera Dios, pero mira esta que la Biblia de 1769, Authorized Version, la traducción del inglés, y dice, buscando por aquella bendita esperanza y el glorioso aparecimiento de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces, entre comillas, el comentario. Del griego, el aparecimiento de la gloria del gran Dios, coma, y de nuestro Salvador Jesucristo. Uno ve la distinción acá, de acuerdo al original. Uno es Dios, otro es el Salvador Jesucristo, es decir, el texto no afirma que Cristo es Dios. El otro texto está en Juan, capítulo 1, versículo 18. En algunas Biblias se lee así, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. El Dios unigénito dice. Pero en las traducciones más fieles al original se lee como yo he leído ahora, está en azul. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Después, Judas 4, lo mismo. En algunas Biblias el texto, como está, parece decir que Cristo es Dios. Pero acá, en Judas capítulo 1, versículo 4, uno ve una traducción más fiel al original, donde dice, vamos a ver acá, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Más una vez, uno es Dios, otro el Señor Jesucristo, de acuerdo a esta traducción. Bueno, acá habla también de Juan 1:1, pero este ya hemos tratado en la primera parte del tema, así que no vamos nuevamente a volver a él. Y finalmente Hebreos capítulo 1, versículo 8. También
en muchas Biblias uno lee como si Dios estuviera diciendo de Cristo que Él, el Hijo, era Dios. Pero en la Biblia Revised Standard Version de 1947, una traducción al inglés, en el comentario se aclara. Dice, mas al Hijo, el Hijo, tu trono, oh Dios, para siempre y siempre, vara de equidad, la vara de tu reino. Entonces, en el comentario, la explicación. O tu trono es Dios perdón, explico mejor. La otra traducción, según los manuscritos griegos más antiguos. Tu trono es Dios para siempre y siempre. Es decir, no que Cristo es Dios, sino que el trono de Cristo es Dios. ¿Cómo se interpreta? Que Dios, el Padre, es aquel que ha elevado, ha alzado Cristo a su trono, a la igualdad consigo mismo. No quiere decir, por lo tanto, que Cristo es Dios, sino que Cristo comparte el trono con su Padre. Bueno, puesto esto, ahora sí, no es más necesario compartir la pantalla. Volvemos. Por la Biblia, uno chequea que aquellos textos donde uno se basaba para decir, no, Cristo es Dios. Y parece que la gente utilizaba como escudo, ¿no? No, yo puedo defender mi creencia porque tengo este verso acá. Pero yo ya había dicho, bueno, utilizar otras partes de lo que Pablo escribió, de lo que Juan escribió, para defender lo que ellos no creían, no es cierto. Pablo, cuando hablando específicamente del tema, dijo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Ahora, uno trata de buscar otros textos donde él hablaba sobre otras cosas y decir, viste, no, Cristo también es Dios. Esto es tergiversar, esto es distorsionar el sentido. No se puede hacer. Lo mismo con Juan. Juan fue el que escribió en el Evangelio, capítulo 17, versículo 3. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti como solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. Bueno, dicho esto, vamos a algunas evidencias adicionales. En Efesios capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por en medio de todas las cosas y en todos vosotros. Acá dice, Dios, el Padre, es sobre todas las cosas. El Padre de todos, lo que incluye el ser Padre de Cristo. Otro, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 28. Este verso es interesante. ¿Por qué? Porque acá la Biblia dice que el mismo Cristo se sujetará a su Padre en el fin del tiempo. Vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 28. Dice, mas después que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El mismo Hijo se sujetará a Dios Padre. Pero en ningún momento la Biblia dice el Padre se sujetará al Hijo. No. La Biblia dice que el Padre es el Dios de Cristo, pero jamás dice que Cristo es el Dios del Padre. Y más, la Biblia dice que el Padre es la cabeza de Cristo. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vamos a leer. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que Cristo tiene un superior, que es su Padre. Su Padre lo ha exaltado en una posición de igual consigo mismo, pero esto no quiere decir que el Padre no tenga la primacía. El Padre es mayor que yo. Jesucristo ha dicho esto. Así que uno no puede cambiar lo que él mismo dijo. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Si no me equivoco, este verso no estaba planeado para esta charla. Pero Cristo ha dicho, el Padre es mayor que yo. Así, a ver si lo encuentro. Bueno, enseguida les comparto. Voy a buscar acá. Acá está. A ver. Yo sé que está en Juan. Falta poco acá. Bueno, después le pongo a ustedes al final en texto para que todos tengan y no perdamos tiempo. Pero vamos a seguir. ¿Cristo qué es? ¿Es Dios? No, no es Dios. Y acá hay una evidencia adicional. Esta quería sí yo compartir con ustedes. Para que usted y yo fuéramos perdonados, era necesario que alguien muriera por nosotros. Pero para que alguien pudiera morir por nosotros, era necesario que él no fuera inmortal. Porque si fuera inmortal, jamás podría morir por nosotros. ¿Has comprendido el tema? ¿Te has dado cuenta? Ahora la Biblia dice que Cristo murió por nosotros. Yo pienso que en cuanto a esto, nadie tiene dudas, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios no puede morir. Quería abrir contigo 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Vamos a abrir. Dice, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Dios es inmortal. Entonces, si Cristo fuera Dios, jamás podría haber morido por nosotros. Es decir, si Cristo es muerto, gracias a Dios que Cristo no era Dios, porque si fuera Dios, jamás podría haber hecho el sacrificio por nosotros y no tendríamos salvación. Entonces, amén, que Cristo no era Dios y murió. Ahora, el Padre jamás puede morir. El Padre es inmortal, como dice acá. Ahora sí les doy la cita que faltaba, Juan capítulo 14, versículo 28. Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Juan 14, 28. Si me amaseis, dijo Cristo, ciertamente os regocijaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, una vez que comprendemos eso, espero que usted esté esclarecido, aclarado en cuanto al tema, de que, de acuerdo a la Biblia, una revelación de 1500 años
desde el momento en que el Señor dio los 10 mandamientos hasta el momento en que los apóstoles, o el tiempo en el cual los apóstoles predicaron. Siempre la iglesia tuvo la misma creencia, un solo Dios, el Padre. Y Cristo, la iglesia apostólica creía que Él era Hijo de Dios. Y desde aquella época, los apóstoles ya estaban preocupados con el tema de la adulteración de la palabra del Señor. Por esto ya han amonestado a nosotros, las generaciones venideras, para que estuviéramos ya atentos a eso. Y como hemos visto, aparte de la evidencia esmagadora de la Biblia, o aplastadora, de que el Padre es el único Dios, hay algunos versos acá y allá que fueron mal traducidos en algunas versiones de la Biblia. Y la gente los utiliza como escudo, diciendo, mira, que mi creencia está cierta. ¿Por qué? Porque este verso. Pero la gente no se da cuenta de que los mismos autores de los versos que ellos utilizan, cuando declararon específicamente sobre la existencia de Dios, dijeron que hay un solo Dios, el Padre. En el caso, apóstol Pablo, apóstol Juan. Entonces, uno ya puede ver claramente que cuando uno utiliza textos para hacer el apóstol decir aquello que él no creía, está utilizando los textos de forma equivocada, como no debería ser. Y bueno, ahora sí, yo puedo volver a aquellos que creen en Elena de White. Y comparto la pantalla solo para finalizarnos, repitiendo aquello que ya habíamos dicho acá y ya habíamos compartido. Que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, el Hijo del infinito Dios. Esto necesita ser proclamado en cada iglesia en nuestra tierra. Bueno, si ella lo escribió así, ustedes tuvieron la evidencia en este video de que estamos siguiendo exactamente en armonía con este consejo. Y uno se preguntaría, pero ¿y las otras citas cuando yo veo que ella dijo que Cristo es Dios? Bueno, ¿será que dijo mismo? ¿Cómo se interpretan los textos? Hay que ver. ¿Será que los textos son originales? Bueno, todo esto hay que investigar, pero una cosa es cierta. Cuando estamos predicando que hay un solo Dios, el Padre, y que Jesucristo no es Dios, pero que es el mediador, el Hijo del infinito Dios, estamos siguiendo el consejo de la hermana White. Y nadie lo puede negar, está acá. Y bueno, finalizando, yo sé que hay gente que intenta tergiversar mismo el sentido de 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Hay gente que dice, no, uno no puede tomar en la literalidad y decir que si la Biblia dice en este texto que hay un solo Dios el Padre, entonces hay un solo. Pero hay que ver que otros textos dicen otras cosas y bueno, el argumento va por ahí. Y ahí dice, no, pero que si tengo que decir que hay uno solo Señor Jesucristo, de acuerdo a este texto, entonces no puedo considerar ningún otro texto donde se diga que el Padre es el Señor. Pero es un equívoco decir esto. La gente trata de huir del texto para seguir creyendo en lo que quiere. No es así. Mira, está en la pantalla. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Ahora hay una calificación en cuanto al Padre. El Padre de quien proceden todas las cosas. ¿Quién es aquel de quien proceden todas las cosas? Tú puedes pesquisar desde el Génesis hasta el Apocalipsis y vas a encontrar solamente uno, el Padre. El Padre es la origen de todo, es el que da origen a todo. Y ahora sigue el texto con otra calificación para el Hijo. ¿Qué dice? Un solo Señor Jesucristo. No dice que Jesucristo es el único Señor en el sentido de ser Señor,
Si hubiera un punto final acá, todo bien, yo estaría de acuerdo, el sentido sería esto, pero hay una coma y sigue diciendo, un solo Señor, Jesucristo, ahora la calificación, mediante el cual existen todas las cosas. Ahora sí, ¿cuál es el único Señor mediante el cual existen todas las cosas? En otras palabras, ¿cuál es el único Señor el cual fue un instrumento utilizado por el único Dios para que todas las cosas viniesen a la existencia? Ah, ahora sí, este es el Señor Jesucristo. Entonces, el verso no puede ser mal interpretado y nadie puede sacar de acá una conclusión o tratar de confundir a la gente. No. Hay otros textos que dicen que el Padre es Señor, obviamente, y que otros son señores, obviamente, pero no hay ningún otro texto en la Biblia que diga que hay uno solo Señor mediante el cual existen todas las cosas. El único Señor mediante el cual existen todas las cosas es Jesucristo. Y el único solo Dios, el único Dios, perdón, es el Padre. Hay un solo Dios, el Padre. Aparte que este no es el único verso, hemos leído, por ejemplo, Efesios 4, verso 6, un Dios y Padre de todos. Podríamos leer muchos otros que hablan la misma cosa. Por ejemplo, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice, Dios Padre y Jesucristo, el Hijo del Padre. Clarito, clarito, sin duda. Bueno, hermana que me asiste, que me ve, espero que ahora sí las cosas tengan estado un poco más claras. Y en cuanto a los textos, las citas de Elena de White, que parecen contradecir esto, yo les digo una cosa. Así como en la Biblia no puede haber contradicción, siendo Elena de White inspirada, tampoco puede haber contradicción. Lo que puede estar habiendo es un mal entendimiento de los textos que ella realmente escribió y también adulteración, es decir, textos que ella no escribió, pero que fueran más tarde presentados como si fueran de ella. ¿Existe eso? Sí, existe. Yo tengo evidencias, no estoy trayendo acá porque trato de esto en otro tema, cuando hablamos de la apostasía de la iglesia, pero es otro tema distinto. Acá el tema es este. ¿Es Cristo Dios? ¿Cuántos dioses existen? Bueno, la respuesta es, Cristo es Hijo de Dios, de acuerdo a la Biblia. Si tú tienes duda, tomen nota de esta última cita, Marcos capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, si alguien te pregunta, ¿quién es Cristo? Tú le contestas con la Biblia, Hijo de Dios. ¿Y cuál es el único Dios? El Padre. ¿Cuántos dioses existen? Uno solo. Por eso Dios ha dicho en el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el Padre, como único Dios verdadero, y a Jesucristo, aquel que el infinito Dios, el único Dios verdadero, el Padre, ha enviado como nuestro Salvador. ¿Tú quieres tener la vida eterna? ¿Es tu deseo estar en el camino de la vida eterna? Si este es tu deseo, quiero orar por usted ahora. Cierre tus ojos si tú quieres. Señor, nuestro Dios, te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra más una vez. Pedimos, Señor, que el Señor, por el poder del Espíritu Santo, pueda grabar la verdad en la mente de las almas sinceras, de aquellas que buscan por la verdad, para que ellos puedan estar firmados, Señor, en tu voluntad y que puedan ser los verdaderos adoradores. Oh Señor,
que todos sinceros puedan estar aclarados en cuanto a este asunto y que el Señor pueda seguir guiándonos a toda la verdad, como tú quieres, para que el Señor Jesucristo venga a buscar una iglesia pura, santa y sin engaño en su boca. Pedimos estas bendiciones en nombre de Jesucristo, tu Hijo único, amado. Amén. Quiero seguir invitando a usted para que pueda seguir mirando los videos que vamos a producir, aclarando más este y otros temas. Y aparte ya te digo que si tú tienes algunas dudas en cuanto a este tema, que gustaría que fueran aclaradas, te invito a escribir en los comentarios. Así que, de acuerdo a nuestras posibilidades, vamos tratando de contestar las dudas de los sinceros. Pero obviamente no queremos acá crear un debate. La palabra del Señor no es para ser objeto de debate, de confrontación, sino que de estudio y de aclaración. Nuestro canal YouTube, donde tú nos encuentras, es TV Advertencia Final. TV corta, Advertencia Final. Espero que tú estés satisfecho con lo que has escuchado. Y bueno, estamos acá juntos orando para que usted siga en la verdad. Y si tú quieres que puedas unirse también a nosotros y a los demás que están tratando de predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Antes de despedirnos, quería invocar la bendición del Señor sobre usted. Por lo tanto, te invito a cerrar los ojos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor levante tu rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Amén. Que Dios te bendiga y espero que estemos juntos en las próximas oportunidades. Hasta luego.